Vamos a regresar a las elecciones que hubo ayer porque tenemos en la línea a Enrique Ochoa, presidente del PRI, a quien saludamos y le agradecemos que nos tome esta llamada. Presidente, muy buenas noches. Muy buenas noches, Raimundo. Muchas gracias por permitirme entrar a tu programa, saludarte a ti, a tu equipo de trabajo y a todo el auditorio. Enrique, ¿cuál es el balance que tienes tú, así, para abrir boca sobre la jornada electoral de ayer? Es un balance muy positivo porque junto con la ciudadanía pudimos en el Estado de México, con Alfredo del Mazo a la cabeza, ponerle un alto al avance del populismo autoritario que amenazaba a México con López Obrador y con Morena. Y ciertamente esta acción positiva para las libertades políticas y las libertades económicas de nuestro país también se reconoció en el exterior. Si puedes verificar, el valor del peso frente al dólar se ha fortalecido a partir de que el Instituto Electoral del Estado de México anunció que ganó Alfredo del Mazo y que perdió Morena, pues el peso se ha fortalecido en más de 1.6% en las horas siguientes al resultado favorable en la elección. Y por otro lado, también tenemos un resultado favorable en Coahuila, donde Miguel Riquelme, una persona con carácter y que no dará un solo paso atrás en materia de seguridad, recibió la votación mayoritaria, ya sí lo ha reconocido el PREP en Coahuila, y estaremos muy pendientes de la finalización del conteo de todas las actas el día miércoles en el estado de Coahuila. Yo estaré acompañando a Miguel Riquelme en Saltillo, Coahuila, precisamente para ese fin. Oye, Enrique, déjame preguntarte algo sobre el Estado de México. Estoy viendo, y un poco para ver cómo lo procesan y qué es lo que ustedes van a hacer. En el caso de la votación por partido, Alfredo del Mazo tuvo 29.81%. Esto es, hasta este momento de lo que va del PREP, 1.729.049 votos contra 30.81% de Delfina Gómez, que significan 1.786.962. Es decir, si no hubiera existido la coalición con los partidos, estos datos nos hablarían de una derrota por un mínimo margen de Alfredo del Mazo. ¿Cuál es tu reflexión sobre lo que le está diciendo el electorado al PRI en específico? Mira, nos llevamos varias lecciones, Raimundo. Por supuesto que importan, por un lado, las alianzas que hemos conformado con partidos políticos con los que tenemos coincidencias, como el Partido Verde, Nueva Alianza y Encuentro Social, quienes de manera conjunta postularon a Alfredo del Mazo como el candidato a gobernador, y lo que tú lees es precisamente los datos solo de un partido, pero no de la coalición en su conjunto. Sí. La coalición en su conjunto tiene más de 33% de los votos, que lo colocan muy por encima de la votación que tuvo el segundo lugar. Ahora bien, también nos llevamos otras lecciones muy importantes. Por un lado, agradecerle a los militantes, a los simpatizantes del PRI en el Estado de México, que nos apoyaron durante la campaña, que nos tenían arriba en las encuestas durante la jornada y que ciertamente se tradujo en una votación mayoritaria para Alfredo del Mazo. También reconocer que hubo ciudadanos que no nos encontraban como primera opción, pero que en la lógica de detener el avance del populismo autoritario que representa Morena, en la lógica de detener esa amenaza, votaron por nosotros. Permíteme aprovechar este espacio en tu programa para decirles que entendemos el mensaje, que pedimos un voto de confianza para acreditar en los hechos, en los actos del gobierno que encabezará Alfredo del Mazo, las acciones de gobierno a favor de la honorabilidad, de la honestidad, de la seguridad pública, de la construcción de un sistema económico que genere empleos de calidad y bien pagados, que podamos construir y poner en operación el nuevo aeropuerto de Texcoco, que se generen los empleos en todo el territorio del Estado de México, que necesita el presente y que necesitarán las generaciones futuras de mexiquenses. Ciertamente nos llevamos potentes lecciones que pondremos también en práctica, Raimundo, para el 2018, a fin de detener el avance del populismo autoritario que tanto ha dañado a América Latina y que quiere entrar a México a través de Morena y de López Obrador. No podemos permitir que conviertan a México en Venezuela,
y ciertamente le pondremos un alto al avance de esa amenaza para México. Sobre Coahuila, déjame irme al norte del país. Hemos estado escuchando en las últimas 48 horas al presidente del PAN, Ricardo Anaya, pues muy beligerante, muy duro en sus frases, y me pregunto si él no está utilizando este lenguaje para plantear algún tipo de negociación con el PRI. ¿Se te ha acercado para ofrecerte algún tipo de negociación? Déjame hablar hipotéticamente, como a cambio de reconocer, de apoyar firmemente al Feo del Mazo en el Estado de México, que el PRI reconociera una derrota en Coahuila? No se me ha acercado con una idea nefasta como esa, pero claramente el dirigente del PAN está hablando desde su frustración por la derrota que tuvo en el Estado de México, donde fue hasta el 4º lugar, y por la derrota que tiene en el Estado de Coahuila, a pesar de que él había anunciado a pocos minutos de terminado el proceso electoral el día de ayer de que había ganado en Coahuila, cosa que es falsa porque no lo acreditan ni las actas, ni el PREP, ni la votación libre de las coahuilenses y de los coahuilenses. Por esa razón, porque no podemos volver a prácticas nefastas del pasado, porque estamos todos a favor de una democracia donde se respete el voto depositado en las urnas, es que no estamos de ninguna manera aceptando un pensamiento de esa naturaleza. Eso pertenece al pasado del país y nosotros estamos pensando en el futuro, donde la democracia necesita de demócratas, donde puntualmente se debe de reconocer en una contienda plural, pacífica, justa, pues que gana el partido que recibe más votos de la ciudadanía y tiene la responsabilidad de gobernar con inclusión, con responsabilidad, con honradez. Y aquellos que no tienen la mayoría en las elecciones, pues su rol es ser una oposición, y ciertamente es lo que hemos asumido en el PRI cuando perdemos elecciones. Somos una oposición crítica, pero sobre todo constructiva, que permita establecer las ideas, las propuestas, las políticas que resuelvan problemas y no que generen distorsiones. Tú decías, Enrique, 3 de 3. ¿Qué es lo que sucedió en Nayarit? Nayarit, nuestro candidato Manuel Cota es un hombre honorable, honesto, muy trabajador, que había ganado 5 elecciones consecutivas por mayoría directa, pero enfrentó actos que no tuvieron nada que ver con él ni con su campaña, como fue la detención del exfiscal de Nayarit por fuerzas de los Estados Unidos, que creo que han de haber lastimado la opinión de algunos electores. Eso lo comentó hoy en una conferencia de prensa Manuel Cota, y ciertamente creo que esos actos, que qué bueno que se castiguen, que se procesen, porque los corruptos deben de terminar en la cárcel, pues ciertamente afectan el estado de ánimo en una elección. Pero Manuel Cota está ahí para servir a los nayaritas. Es un hombre que yo pronostico que tendrá un gran futuro todavía en participación pública, por ser un hombre de trabajo, un hombre de la cultura del esfuerzo y con un proyecto de desarrollo económico, social y cultural adecuado para Nayarit. Ahora, siguiente estación es la asamblea del PRI en agosto. Así es, Raimundo, hemos convocado a la celebración de la Asamblea Nacional del PRI, que es el órgano de máxima discusión que tiene un partido político. El propósito de esta serie de reuniones que tendremos en todo el país a lo largo de 4 meses, que ya se están llevando a cabo, es que pongamos sobre la mesa las mejores ideas, que pongamos las propuestas, los programas, los proyectos para resolver los grandes problemas que tenemos pendientes en nuestro país. Y al hacerlo, que lo hagamos construyendo sobre las instituciones y sobre las propuestas que ya han fortalecido el desarrollo de México y que se han establecido por múltiples generaciones de mexicanos patriotas. Nosotros construimos sobre lo que ha permitido avanzar a México y estamos seguros que también hay muchas cosas pendientes por resolver, muchas asignaturas pendientes que vamos a atender. Y para eso es la Asamblea Nacional, para que discutamos de manera crítica, autocrítica, pero sobre todo propositiva, el programa y las ideas que vamos a presentar ante la opinión pública y que nos permitirán entonces sí, con ese programa en la mano, presentarlo en la segunda semana de agosto ante la opinión y en función de eso ya discutir los nombres de las mujeres y de los hombres que podrán ser nuestras candidatas o candidatos para el primer trimestre del 2018. Oye, Enrique, ¿y en esa asamblea se podrá llegar a discutir el método de selección de quien abandere al PRI en la elección presidencial? Te diría que
parte de una asamblea en nuestro partido se tienen que discutir los distintos métodos para seleccionar las candidatas y candidatos a distintos puestos de elección popular. Esa discusión siempre se ha tenido en las asambleas y habrá que revisarla seguramente en esta. ¿Y será ese momento el banderazo de salida o acaso la sucesión presidencial arrancó anoche? Bueno, más bien nosotros estamos ya enfilados desde anoche en el proceso del 2018, porque como aprendimos en la elección del Estado de México, tenemos que establecer una alianza con la ciudadanía para detener el avance del populismo autoritario en nuestro país, que quería entrar por el Estado de México y que ciertamente ha sido un éxito detenerlo. Y permíteme dar un dato. Si tú ves el valor del peso con respecto al dólar, a partir del anuncio que hizo el Instituto Electoral de que ganó Alfredo del Mazo, el peso se ha fortalecido con respecto al dólar en 1.6%. Y si ves la gráfica, es una gráfica que claramente muestra una fortaleza del peso mexicano justo minutos después del anuncio importante que hizo el Instituto Electoral de que Morena no había ganado, de que había ganado Alfredo del Mazo, y en ese sentido las economías internacionales reconocen que México tuvo éxito en detener el avance del populismo autoritario sobre nuestro país. Pues eso es lo que debemos hacer en el 2018, Raimundo. Muy bien, Enrique, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. El agradecido soy yo. Saludos a todo tu auditorio a nivel nacional, a ti y a todo tu equipo de trabajo. Muchísimas gracias, Enrique Ochoa Reza, el presidente nacional del PRI, que acaba de decir que desde anoche arrancó el proceso de sucesión presidencial en el partido, en el poder para el 2018. Ya son las 7 de la noche con 47 minutos. No se vaya que todavía tenemos mucha información.